¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchísimas gracias por participar en la encuesta semanal. Otra vez quedaron muy empatados los temas, así que yo creo que vamos a poder hablar de todos, pero en su debido orden. El que quedó ganador, primero que nada, fue la evasión de la realidad, ¿no? Así como muy abierto este tema, porque ya han habido varias preguntas que van algo relacionado con esto, y es que como que dentro de nuestros diagnósticos de banqueta, si se fija, es algo que decimos muy habitualmente, es que está evadiendo la realidad, ¿no? Cuando vemos que alguien, no sé, está involucrado en una situación de drogas, tal vez, o en alguna ludopatía, ¿no? O simplemente nada más por fastidiar, decimos que está evadiendo la realidad, ¿no? Cuando queremos presionar a que las demás personas hagan lo que nosotros entendemos como responsable adulto, vamos señalando que se evade de la realidad. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Realmente hay algún tipo de mecanismo de defensa que nos evada de la realidad? ¿No? Porque en algún momento llegamos a hablar de esto, de los mecanismos de defensa, y que no es algo, otra vez, como del argot cotidiano, ¿no? Cuando hablamos de mecanismos de defensa, hablamos realmente de mecanismos con los cuales se van administrando nuestros recursos psíquicos, reprimiendo algunos impulsos, algunos estímulos, para que nosotros podamos ir funcionando, ¿no? Para irnos defendiendo hasta cierto punto de los estímulos que nos vienen de afuera, de los estímulos traumáticos. Pero cuando escuchamos evadir la realidad, muchas veces va acompañado de eso. Es que se está defendiendo de algo, evadiéndose de la realidad. Y fíjese cómo más o menos ahí vamos queriendo construir un cuerpo teórico, ¿no? Con nuestras ideas, pensando que más o menos podemos ir entendiendo qué es lo que sucede con las personas. Pero como es muy común, las cosas son mucho más profundas de lo que esperamos, ¿no? Con ese tipo de conclusiones. Porque vamos pensando un poquito en algo que, de alguna manera, casi todos vamos diciendo que va por ese mismo camino de la evasión. Por ejemplo, un problema de drogas. Una persona que se alcoholiza, pensemos, no hay que pensar de entrada en drogas tan duras. Alguien que se alcoholiza. Alguien que se alcoholiza los fines de semana, los miércoles tal vez, en todas sus salidas con sus amigos, toma alcohol, ¿no? Y se pone bastante borrachito. A veces tal vez al punto de no poderse controlar a sí mismo, de no saber cómo se llega a la casa o de no llegar a la casa. Y esto nos brinca y decimos, está evadiendo la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con esa persona? Realmente, ¿cómo es que funciona una sustancia en ese momento para evadirnos? Porque, pues si se fija, nos sale muy pinche el favor que nos hace la sustancia, porque nos estamos evadiendo, que le gusta 2, 3 horas a la semana, 5 horas. Y el resto de la semana, la realidad de frente, ¿no? Y aparte crudos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Porque muchas veces vamos pensando que esa es la salida fácil y que de alguna manera resulta ser algo que nos separa de la realidad. Pero muchas veces las sustancias van teniendo una acción distinta que no literalmente nos desconecta de la realidad, sino que vuelve más tolerable la realidad, o que va haciendo cambios en nuestra conducta que nos permiten disfrutar más, que de otra manera nosotros pensamos y tal vez no tenemos herramientas para disfrutar de lo que está a nuestro alrededor. Y vamos a pensar cómo hay un espectro en esa utilidad, porque esa misma queja de que se está evadiendo de la realidad lo podríamos ver en una persona que está sumamente deprimida y con alcohol. De alguna manera lo que hace es que deja de sentir esa tristeza. No porque se ponga súper contento, ¿no? Sino porque es una manera de tranquilizarse, como de anestesiar sus sentidos. Hay otras personas que toman el alcohol de una manera en la que se transforman en otra persona, ¿no? Que parece que ya que están tomando se vuelven los más valientes o los más broncudos o los más sociales, ¿no? Y ahí, pues realmente, ¿qué realidad se está evadiendo? Si se fija lo que le quiero decir, no podríamos decir que con cierta conducta en específico estamos evadiendo la realidad. ¿Por qué? Cuando hablamos de evadir la realidad, más bien estamos hablando de la incapacidad de tolerar la realidad, ¿no? Si lo pensáramos en algo un poco más profundo. No tanto como decir, me voy a tomar unas copas y ya con eso me siento más aguadito de mis piernas para bailar, ¿no? No es que esté
evadiendo la realidad de que soy un tronco para bailar, ¿no? Sino, como le digo, como que se intenta mejorar la situación con esto, y siempre resulta ser una trampa, porque si se fija es una sustancia que trae muchas otras consecuencias. No es simplemente como poner una música que me gusta y con esa música trabajo más rápido, con esa música me suelto para bailar, sino que ya es una sustancia que va provocando un montón de cosas en nuestro organismo. Pero cuando sí estamos hablando de evadir la realidad, justamente lo que alcanzamos a ver es la incapacidad, como le decía, de tolerar la realidad. En este tipo de situaciones, lo que vamos a ver no son estas conductas como con las sustancias, o como podríamos pensar tal vez con algún pasatiempo, ¿no? Con ver la televisión, simplemente, ¿no? Hay personas que ven la televisión, ven una película, ven una novela, y uno podría decir, se están evadiendo de la realidad. Hay momentos en donde vamos de alguna manera descansando nuestras piernas de andar caminando en una realidad que nos cuesta mucho trabajo lidiar. No porque escapemos, sino como que es un sueño despiertos. Es como ponerle un poquito pausa a eso, pero realmente en ningún momento se nos olvida lo que está sucediendo. Ahí es en donde vamos a llevar esta reflexión. Por eso es que le decía, cuando se evade la realidad, lo que estamos viendo más bien son momentos de fuga, ¿no? Por ejemplo, personas que ante una situación sumamente traumática quedan infantilizadas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a hablar como un bebé, que piden que los demás le hablen por otro nombre, que, por ejemplo, que empiezan a chuparse el dedo nuevamente. Yo podría decir, ¿qué sucedió ahí? No, esto, ¿qué es? O sea, ¿lo está fingiendo o no lo está fingiendo? Y no, realmente podríamos hablar de un estado de fuga, de cómo esta persona simplemente quedó desconectada porque no pudo tolerar lo que estaba sucediendo, ya sea, como le decía, por una situación traumática, como podría ser un duelo, ¿no? Como podría ser un estrés extremo, ¿no? En el trabajo, en la familia, demasiadas exigencias, y las personas se apagan hasta cierto punto, ¿no? Y vamos a ver un montón de formas de esta fuga. Como le digo, una es infantilizarse, otra tendría que ver con un mutismo, ¿no? Con personas que simplemente dejan de hablar, ya no contestan, ¿no? Y uno dice, ¿qué les pasó? Y esto, pues invariablemente es una visita al psiquiatra, porque no sabemos qué es lo que está sucediendo y porque son personas que, como le digo, no pudieron lidiar con la realidad y muchas veces se ven pues en una situación así durante mucho tiempo, ¿no? Y que necesitan una rehabilitación, que necesitan otra vez volverse a contextualizar con lo que está sucediendo y poco a poco ir regresando a su normalidad. Ahí es en donde sí podríamos decir una evasión de la realidad, pero como estas otras cosas que le iba platicando, por ejemplo, ver una novela, ¿no? Con una novela otra vez pues no estamos evadiendo nuestra realidad, ¿no? Nos gusta pensar, de repente nos ponemos en la situación del protagonista, del antagonista, ¿no? Ay, bueno, es que yo qué haría si yo fuera esa persona, y ¿cómo le podría decir? Como que nos desentendemos un poquito de la realidad. Tal vez si quisiéramos hablar de evadir la realidad, tendríamos que pensar en esos momentos, ¿no? Y no tanto en nuestros estados de fuga, que tal vez podríamos hablar un poquito más sobre de ellos, ¿no? Que también en ese tipo de estados de fuga muchas veces van quedando encasillados los trastornos limítrofes, ¿no? Que es que es una persona bipolar. Muchas veces estamos viendo un sufrimiento más bien hacia lo psicótico, ¿no? Justamente en cómo el pleito es con la realidad, donde simplemente no se acepta esto. Una evasión total de la realidad podríamos entenderla, por ejemplo, en una mujer que está embarazada y que siente que en su vientre no está su hijo, sino que está algún tipo de ente extraño, algún monstruo. Uno podría decir, bueno, pero eso está gravísimo. Sí, pero si se fija, es una incapacidad de poder entender lo que está sucediendo, ¿no? Es un rompimiento, un quiebre, en donde la realidad interna y la realidad externa quedan desfasadas y no se puede entender lo que está sucediendo y se vive con muchísima ansiedad. Muy distinto que decir evado la realidad jugando el dominó con mis amigos los viernes primero de cada mes, ¿no? Y justamente en eso tendríamos que pensar en algo con lo que íbamos comenzando el video. ¿Será necesario evadir esto, ¿no? Tener esos momentos de despegarnos un poquito de la realidad, porque realmente lo que estamos diciendo con la realidad son nuestras responsabilidades.
¿no? Podríamos pensar tal vez nuestro trabajo, tal vez nuestra familia, cuando lo sentimos como ese momento de responsabilidad de tener que estar pasando tiempo con ellos. Y ahí es en donde intentamos despegarnos de esos momentos, ¿no? Y esto, como le digo, es lo que se va entendiendo más como esa queja de que nos estamos como evadiendo de nuestras responsabilidades, pero es bien una queja que viene de alguien más, ¿no? Es como querernos enjaretar que todo el día deberíamos de estar trabajando. Y justamente eso es algo que hay que entender. Si nosotros estuviéramos enteramente centrados en nuestra realidad, fíjese nada más todas las cosas que tendríamos que estar como procesando. De entrada, nuestra mortalidad, todos los días, en todo momento, lo fácil que es que nos podamos morir, todas las cosas que nos pueden hacer daño en el exterior, todos los procesos químicos que están en mi cuerpo y que quién sabe que también están el día de hoy y el día de mañana, ¿no? La mortalidad de las personas que están a nuestro alrededor, la increíble fragilidad de nuestra sociedad, ¿no? Que lo tomamos por sentado, pero pues realmente estamos a unos pasitos de muchas de las veces de regresar a la era de piedra, ¿no? Imagínense nada más todas esas cosas espantosas, ¿no? Estar pensando en todas las personas que se nos van a morir, que si nosotros nos vamos a morir, que si la sociedad se nos va a caer en pedazos, ¿no? Que si el día de mañana nos quedamos sin agua. Todas las cosas que vienen son realmente terroríficas. Y nosotros vamos teniendo una manera de lidiar con ello, que podríamos pensar que es evadirnos, pero la realidad es más bien que vamos como priorizando ciertos espacios, ciertos aspectos de la realidad. Por ejemplo, le aseguro que a nadie que está viendo el video le cayó de sorpresa que somos mortales, ¿no? Todos lo sabemos. Lo sabemos porque nos lo están recordando constantemente desde que somos niños, desde que si se murió la mascota, de que si se murió el abuelo, de que si se murió el amigo, de que si mi compañerito le pasó tal cosa. Todos tenemos recordatorios casi semanales o diarios a veces, ¿no? Espantoso. De que nos vamos a morir y de que podríamos morir en cualquier momento. No es algo que tengamos que estar recitando todos los días para tenerlo en cuenta. Sin embargo, vamos dejando un poquito menos de atención en esos temas que son tan angustiantes, porque si no, fíjese todas las cosas que tendríamos que malabarear, porque esto es lo base, ¿no? Esto es la situación en la que todos estamos viviendo. A eso súmele los problemas que tiene en su trabajo o en su escuela, las situaciones que tiene con su familia, las expectativas de su vida que no se están cumpliendo, ¿no? Y bueno, podríamos hacer una lista enorme y por supuesto que no podríamos con esto. Simplemente no se podría, no podríamos avanzar en sí. El tener tan presentes esas cosas también es una enfermedad, ¿no? Es una situación que muchas veces lo vamos hablando acá y son estos pensamientos intrusivos obsesivos, ¿no? En donde no queremos tomar ninguna decisión porque pareciera que todo nos va a llevar a la perdición, ¿no? O podemos caer en un nihilismo total porque, bueno, ¿y entonces para qué? ¿Para qué estamos haciendo todas estas cosas? Y empezamos a sumergirnos en estos pensamientos depresivos de no tiene caso vivir, no tiene caso hacer las cosas, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es mi misión en este mundo? Pero si se fija, lo que estamos viendo ahí es esa incapacidad de poder priorizar lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente todas esas cosas van a pasar, podrían pasar, pero en este momento no están pasando. Ahí es en donde podemos entender que es una enfermedad, el estar pensando constantemente en eso. Porque hay cosas que van tomando una prioridad, ¿no? Desde, fíjese, la cosa más sencilla que seguramente no se lo ha planteado, pero levantarnos, lavarnos los dientes, meternos a bañar, vestirnos, echarnos una cepilladita para no andar tan greñudos, ir a trabajar, comentar el día con mis compañeros. Todas esas cosas van tomando prioridad. ¿Por qué? Porque de esos pequeños momentos es de lo que se va armando el mundo, de lo que se va armando nuestra realidad. Si nosotros salimos a la calle y nos dice nuestro vecino, ¿qué tal, cómo estás? Y uno le dice, al borde del colapso porque la sociedad puede desmoronarse en cualquier momento con la guerra que está. Pues evidentemente que no, ¿verdad? No ese es el punto. Y esto no es tanto una evasión de la realidad, sino más bien un mecanismo de censura del que todos tenemos que hacer uso. Y que si esto lo quisiéramos llevar un poquito más adelante, podríamos ver cómo hasta se puede volver algo lúdico. Y esto es algo sumamente interesante, porque si se fija, hay un pensamiento muy arraigado de que cuando uno se vuelve un adulto, debería de dejar de jugar,
debería dejar de fantasear, de disfrutar ciertas cosas. Y hay muchas personas que van tomando ese voto y no saben lo horrible que se van amargando, ¿no? Porque entonces nos estamos haciendo hiperconscientes de todas estas cosas, ¿no? En donde simplemente se vive demasiado agobiante el día a día, en donde no se hace tolerable. No porque tengamos que evadirnos en esta manera de recortar una parte de la realidad, porque justamente ahí es en donde estamos viendo un mecanismo ya más agresivo, un mecanismo de defensa más agresivo, como por ejemplo podría ser la forclusión, ¿no? Que otra vez no me gusta empezar a sacar acá terminología, pero fíjese cómo si recortamos pedazos de nuestra realidad, eso también lo podríamos entender como una evasión, y eso es algo muchísimo más grave que esta otra parte de la censura que tiene que ver con priorizar ciertas cosas en nuestra vida. Y bueno, pues si se fija es un tema bastante complejo y vamos a poder seguir hablando un poquito más de esto porque nos van quedando ahí temas sueltos. ¿Qué pasa con eso del juego? ¿Qué pasa con esto de las fantasías? ¿Realmente es bueno? ¿Es malo? Tomarse un tiempo para jugar, ver películas, tener este tipo de actividades que de alguna manera nos van alejando de nuestras responsabilidades, de nuestra vida cotidiana. Justamente vamos a seguir hablando de esto en los videos de esta semana. Así que, por favor, siga al pendiente de los videos. Estamos publicándolos los días lunes y los jueves a las 11 del día en horario de la Ciudad de México. Pero yo por el día de hoy me despido. Soy José Luis Abarripa. Si le gustó el video, déjenos un like, suscríbase, por favor, que ya mero llegamos a los 6,000. Oiga, qué gusto. En serio que no sabe el gusto que nos da a mí y a mi equipo de producción ver que los videos realmente van teniendo este impacto y que nos van comentando y que estamos haciendo un diálogo entre todos nosotros. Soy José Luis Abarripa. Hasta pronto.